Estamos hablando de conectividad entre personas, nos proponen reflexionar sobre el impacto tecnológico, redes sociales, etcétera, en lo que supone el cambio de los modos en los que las personas nos relacionamos, vivimos, por supuesto, pero nos relacionamos, y lo que eso tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Yo soy tuitero, sí, y tengo dos cuentas, una personal y otra institucional como rector, y no tanto en Facebook, tengo un perfil en LinkedIn, no llevo al sobresaliente ni mucho menos, pero me gusta y por tanto lo practico. Y además me parece que es muy instructivo vivirlo desde dentro y encontrarse con toda esta realidad. Lo siento, Rafael, pero algún día te animarás a alguna de estas cosas porque también se aprenden cosas de uno mismo, de los demás y de la sociedad en que vivimos. Y eso quiero plantear. Hace muy poquito ahora acaban de presentar unos resultados de un estudio de la OCDE en el cual el titular que salía es mejor no introducir las tecnologías en el aula porque los resultados son mejores. Bueno, no es eso lo que dice el informe exactamente, lo que dice el informe es bastante más complejo. Y lo que tiene que ver el informe en sus conclusiones con lo que aquí nos preocupa es que, hombre, que no vale meterlo de cualquier manera y que no vale hacer cualquier uso, sino que tiene que ver también mucho con cómo se utiliza fuera del aula y cómo se utiliza, para qué finalidades, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento clave, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que está sufriendo una enorme transformación digital. La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, que nadie las llama ya nuevas tecnologías porque cuentan con décadas, nos ha transformado el modo en que trabajamos, el modo en que producimos, el modo en que nos comunicamos, el modo en que nos relacionamos. Yo no escribo como escribía cuando hice mi tesis doctoral, no leo el periódico como lo leí hace 5 años, no más que eso. Han cambiado tantísimas cosas el modo en que organizamos nuestro trabajo. Y en el mundo educativo lo hemos intentado incorporar, y hablamos de la incorporación de las TIC al mundo educativo. Y yo les planteo, no sé si es incorporarlas, o a lo mejor es digitalizar también ese mundo, o sea, hacerlo permeable a lo digital, con todos los temores que nos genere y con muchas de las alertas que María Ángeles y Rafael planteaban. Pero a lo mejor es que lo seguimos concibiendo como un elemento externo al resto del mundo y entonces nos preguntamos cómo incorporarlo y no cómo digitalizamos del mismo modo que estamos digitalizando nuestros hogares, nuestras empresas, nuestros lugares de trabajo, etcétera, cómo hacemos en la escuela. Y a lo mejor ese planteamiento nos enseñaría algunas cosas. Porque, por ejemplo, y a modo de píldora, a mí hay un asunto que me preocupa enormemente y es la capacidad acrítica que se genera en el uso de las redes sociales en muchas ocasiones. Con la mejor de las voluntades, se encuentra un tuit que dice está pasando no sé dónde tal cosa, ¿no? Retuitéalo. Y entramos en un giro de retweets y tal, y parece que nadie se para a pensar, ¿pero está pasando o no está pasando? ¿Por qué sabemos que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando exactamente? Etcétera, ¿no? Con lo cual es verdad que la inmediatez de algunos de estos medios está llevando a una falta de capacidad de reflexión y crítica ante eso. Yo creo que esto es un tema porque, por ejemplo, en las escuelas deberíamos abordar con mucha seriedad. Y es decir, es que lo primero que nuestros alumnos deberían desarrollar es una capacidad para que cuando algo les llega por las redes sociales, por internet, por lo que sea, es ponerlo en tela de juicio, dudar de ello, criticarlo, decir, bueno, ¿y esto que me llega aquí cómo llega? ¿Qué credibilidad tiene esta fuente? ¿Qué es lo que está pasando? Son habilidades nuevas que nosotros no desarrollamos en nuestra vida escolar, las desarrollamos en otro ámbito, pero que ahora son fundamentales. Y yo creo que esto hay que pensarlo, porque si no, podemos creernos que estamos haciendo algo con incorporar las TIC a la educación y, sin embargo, creo que la podemos estar desviando. Segunda cuestión, la cuestión del pluralismo. A mí esta me preocupa mucho. A mí me preocupa en general, porque vivimos en sociedades cada vez más complejas, más mezcladas, más plurales, etc. Y yo creo que en España, estos 10, 20 años atrás, hemos visto la incorporación de la inmigración, nos ha llamado la atención poderosamente, pero bueno, estamos en unos niveles de incorporación de población inmigrante muy inferiores a Francia, Alemania, Inglaterra u otros países europeos, lo que pasa es que se ha producido muy rápido, y además con una variedad cultural también menor que algunos de esos, porque muchos vienen del mundo latinoamericano, que es verdad que no somos todos idénticos, pero es verdad que somos bastante más cercanos que con otros, ¿no? Y a mí esto me preocupa porque yo creo que en educación uno de los grandes dilemas que se nos plantean
y esto trasciende esta cuestión, pero yo la quiero plantear, es si nos movemos hacia un ideal de grupos separados dentro de la misma sociedad o hacia sociedades más mestizas. Y yo temo que a veces algunas de las decisiones que se toman en política educativa respecto a la elección de centros, respecto a otras cosas, pueden favorecer la separación en lugar del intercambio y la interconexión, que al final lleva a un ideal intercultural. Yo creo, no te interpreto, pero bueno, yo creo que es mucho más sensato en las sociedades en que vivimos. Y desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de todos estos nuevos recursos, las redes sociales, etcétera, a mí hay algún asunto que me preocupa también mucho. Como en cada punto quiero decir asuntos que me preocupan, luego ustedes lo que estoy haciendo es animarles a participar, es que a veces estos medios que se supone que son medios de interacción y de diálogo pueden convertirse en medios de conformación de uniformidades. Y sobre todo en determinadas edades de la vida, donde uno no se quiere ver fuera del grupo de los iguales y entonces encuentra unos canales muy poderosos porque son muy inmediatos, porque están muy encima, porque los lleva uno todo el día en el móvil, etcétera, que le llevan a pensar como los iguales si quiere comportarse del mismo modo. Esto lo hemos vivido siempre en las escuelas, pero ahora esto ha desbordado el fenómeno puramente escolar, ¿no? Y a mí es una cuestión que me preocupa. Yo, como les decía, yo practico las redes sociales, pero soy muy crítico ante posibles efectos que pueden tener. Y yo creo que por eso, decía antes, hay que en la escuela integrarlo, precisamente para que se pueda naturalizar, se pueda vivir de otro modo y se pueda someter a otros ejercicios de análisis, crítica, etcétera, que son necesarios. El último punto, el punto relativo a la sociedad civil. Claro, ligado con todo esto tiene conexiones y tiene también otros puntos diferentes, porque además nos planteaban cómo puede contribuir la sociedad civil a la gobernanza en el ámbito de la educación en nuestro país para darles cabida. Bueno, yo sobre esto creo que se pueden decir muchas cosas, y yo no voy a decir todo, lo voy a conectar con lo que decía antes, ¿no? Yo creo que el problema fundamental es cómo articulamos la participación. Y eso no está regulado. Nuestra Constitución, nuestras leyes regulan la participación en materia de educación, no solo, en otros ámbitos también, pero el desarrollo que hemos venido haciendo, no digo por el desarrollo legal, por el desarrollo real que hemos hecho, en buena medida es muy formal y no necesariamente muy vivido. Hay algunas escuelas que sí lo hacen, y María Ángeles planteaba, y es verdad que hay algunas que lo consiguen, pero no es lo general, no es lo general. Cuando uno lo ve, le llama la atención, y eso quiere decir que es que no es lo que está acostumbrado a ver, ¿no? Hoy en día todo el mundo está buscando formas de participación, y hoy en día en muchos municipios del mundo han puesto en marcha presupuestos participativos o modos de tomar, vamos, hasta las cajas de ahorro, Caja Navarra lo puso en marcha para dedicar una parte de las inversiones en la obra social a lo que los clientes tenían como expresión de voluntad, etc. Bueno, quiere decir que esto es un problema real. En el mundo actual, con redes sociales y con todo esto, yo creo que es muy fácil caer en otra deriva de la participación, que parece que sea participación, pero que al final sea una cosa muy poco estructurada, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, es uno de los retos que tiene nuestra sociedad actual, no solo la educación obviamente también, pero no solo nuestro sistema educativo, ¿no? Achacamos muchas veces a los políticos que no se ponen de acuerdo para hacer un acuerdo en educación y tal, pero no sé si desde la sociedad civil somos capaces de poner los medios o de tener las herramientas o de construir los procedimientos, que no me atrevo a calificar exactamente qué es lo que pasa, pero creo que es muy fácil desviar el problema y no centrarlo también sobre cómo nosotros desde una sociedad civil podemos articular, porque yo creo que el problema de la participación es un problema real que tenemos no solo en el mundo educativo, sino en el mundo social, ¿no? Yo desde todo este punto de vista, y ya termino, todo el mundo que nos han abierto las tecnologías de la información y la comunicación, nos ha despertado posibilidades que no imaginábamos siquiera, y no me atrevo a decir las que dentro de 2 años puedan existir, porque algunas de las que ahora tenemos naturalizadas no existían hace 3 o 4 años, y por tanto esto no sabemos cómo puede evolucionar, pero a mí me parece que está transformando muy profundamente el modo en que vivimos, en un cambio de
de época que tú decías. Este es un componente, yo creo que muy importante de ese cambio de época, y yo creo que el esfuerzo, por lo menos los que trabajamos en esto, de reflexión y de ver cómo podemos manejar y articular toda esta nueva situación para dar respuesta a esas necesidades que se han ido planteando y que mis compañeros de mesa han presentado también de manera muy interesante, yo creo que este es un gran desafío que tenemos.